Buenos días. Para continuar con nuestras cápsulas de Pregúntale al Especialista, hemos iniciado este 2021 con una mesa de análisis de expertos, un panel de expertos, para tratar el escenario que se vislumbra para este inicio de año del COVID-19, la pandemia, y para ello tenemos el honor de contar con 3 especialistas de la salud. Me permito presentar en primer término al doctor Raúl de León Escobedo, con amplia experiencia en su especialidad como en patología, con una trayectoria importante dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y obviamente catedrático de esta Facultad de Medicina de Tampico, doctor Alberto Romo Caballero. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Gracias, Pepe, un honor para mí participar en este foro de análisis. Y también nos acompaña, agradezco la presencia del doctor Héctor Pérez Monsiváis, que es jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2 de la Secretaría de Salud de Tamaulipas y obviamente catedrático de la Facultad de Medicina de Tampico, doctor Alberto Romo Caballero. También él ha estado manejando por todo este tiempo el tema de la pandemia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Nos acompaña también, y tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Ricardo Humberto Colmenares Díaz, que también es catedrático de la Facultad de Medicina de Tampico, doctor Alberto Romo Caballero, con amplia experiencia también en el sector salud, ha atendido en estos últimos meses muchos casos relacionados con esta pandemia que nos aqueja a nivel mundial. Primera pregunta para el doctor Raúl de León, para iniciar esta mesa de análisis. Doctor de León, en términos generales, la perspectiva, el escenario que se presenta en este inicio de año con respecto a la pandemia de COVID-19. Gracias, mi estimado Pepe. En materia de salud y en materia de administración de los servicios de salud, lo más importante son los resultados. Y ante un problema de salud, el resultado más importante es vida o muerte. Y si contamos nosotros los 137,000 cadáveres que llevamos hasta este momento, pongo en contexto de tu estimada audiencia de que ya hay más gente muerta de COVID que muerta de cáncer. Hay gente que murió más de COVID que de diabetes mellitus y no le alcanzó a la pandemia el tiempo para ganarle al primer lugar, que es las enfermedades asociadas al corazón. Entonces platicábamos con los alumnos de qué se mueren los tamaulipecos. En primer lugar del corazón, en segundo lugar la diabetes y sus complicaciones asociadas y en tercer lugar el cáncer. Bueno, pues el COVID en el 2020 tumbó al cáncer del tercer lugar, tumbó a la diabetes del segundo lugar y, repito, no le alcanzó el tiempo, pitó el árbitro cuando ya iba sobre el primer lugar, que es las enfermedades del corazón. Entonces, las epidemias se miden con matemáticas, se miden con indicadores. Hay un indicador estadístico que se llama R0 y ese R0 nos dice si está por debajo de la unidad, 0.9, 0.8, que le vamos ganando a la pandemia. Pero si ese indicador está por encima de la unidad y en estos momentos está en 2.3, no está controlada la pandemia. Podemos decir incluso que enero ha sido el peor mes desde que empezó, medido por el número de contagios que suceden en 24 horas, que hemos llegado a 17,000 en 24 horas, rompiendo el récord desde que empezó el conteo, y número de muertos, tener más de 1,000 muertos en 24 horas a consecuencia de COVID, es una situación de verdadero desastre. Eso no quiere decir que el gobierno tiene la culpa. Eso quiere decir que estamos enfrentando algo muy serio y que la gente no ha sabido estar a la altura cuando se le ha indicado. Yo sé que hay cansancio, porque no es lo mismo quédate en tu casa 3 días a quédate en tu casa 1 año. Desde luego que yo estoy de acuerdo que a veces hay necesidad de salir. Con lo que no estoy de acuerdo es tener que salir a buscar un peluche para el 14 de febrero y que yo ponga que eso es prioritario por encima de mi vida y de la salud. Voltear a ver los hospitales de tercer nivel de la Ciudad de México, que no cabe un solo paciente en el INER, en el INCAN, en nutrición, en el Hospital General de México, no es más que el producto del mal comportamiento de la población en diciembre, en las fiestas de fin de año, y que esto obviamente se está pagando una factura muy cara.
Yo lo dije también, ya tenemos vacuna, hay que aplaudir porque es un portento de la tecnología científica tener una vacuna. Pero decir que ya me salvé y que gracias a la vacuna me puedo quitar el cubreboca y puedo salir a organizar una fiesta, es un error que se paga con vidas. Así que yo creo que ni está domada la pandemia, ni es cierto que ya estamos de salida, porque otra vez, viendo las semanas epidemiológicas y los indicadores de letalidad, nadie puede echar las campanas al vuelo de decir ya estabilizamos al monstruo y ya le vamos ganando. Lamentablemente ahí están esas vidas mexicanas que no tendrían por qué haber muerto. Y entonces hablamos de que hay una mortalidad evitable. Muchas gracias, doctor. Gracias. Doctor Héctor Pérez Monsiváis, en su experiencia de día a día dentro de la jurisdicción sanitaria, este escenario que se presenta para este inicio de año nos encamina a un incremento de casos. Sí, bueno, nosotros tuvimos una difícil experiencia en los meses de julio y agosto. La jurisdicción sanitaria abarca los municipios de Tampico y Madero, pero también conocemos el comportamiento en Altamira. Y tristemente en el estado de Tamaulipas, nuestra zona sur es la que siempre ha estado dando más casos. En este tiempo no es la excepción. Se ha ido incrementando el número de casos, bueno, eso es en números absolutos, pero el comportamiento de quien se está infectando también está modificándose mucho. Ahora estamos encontrando cada vez más pacientes arriba de los 85 años de edad. Uno que recientemente tuvimos de 102 años de edad. Por un lado, en el otro extremo de la vida, en los más pequeñines cada vez estamos teniendo mayores problemas. La semana pasada fue detectado un niño de 2 meses de edad y dentro de la casuística que tenemos encontramos niños de 10, de 11, de 12, de 14 años de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que la transmisión se está dando en estos momentos más dentro del interior del núcleo familiar. Por supuesto que no llega por obra de la casualidad. La población económicamente activa y particularmente los jóvenes, que es donde se está notando el incremento más acelerado, y los jóvenes estoy hablando de los 19 hasta los 29 años de edad, son los que están llevando la infección a los hogares. Hay aquí alguna situación que nos está jugando una mala pasada. La persona joven, el adolescente o el adulto joven, su cuadro clínico generalmente no es tan severo, ¿sí? Y lo están tomando como si fuera una gripa, pero no voltean a ver que están llevando la infección al adulto mayor. Y el adulto mayor es el que está pagando las consecuencias. Nosotros hemos ido aprendiendo al paso de los meses, desde marzo 16, en que se nos presentó el primer caso detectado en nuestra zona, hemos ido aprendiendo y hablábamos del hipertenso y del diabético, ahora no. Ahora estamos hablando, aunque no tenga comorbilidad, claro que estos pacientes tienen mayor riesgo, pero tenemos pacientes que no tienen comorbilidad y se han complicado y han muerto. Hemos tenido casos de gente de 35, de 40 años de edad que fallecen sin haber presentado una comorbilidad. Entonces, la tendencia obviamente es a la alza. Hablamos de picos de transmisión altos cuando hay celebraciones, cuando hay cuestiones de tipo social, lo decía el doctor Raúl hace un momento. Ahorita estamos pagando el precio de los festejos de diciembre y hasta el 6 de Reyes. Pero desafortunadamente nosotros solamente nos hemos sentado a veces así literalmente a observar el comportamiento de la pandemia, porque lo que le corresponde a las instituciones de salud, a los gobiernos federal, estatal, municipal, se está haciendo. La irresponsabilidad de mucha de la sociedad es lo que está generando esta situación. En las mesas que tenemos nosotros de seguridad en salud, donde intervienen todos estos actores gubernamentales, de repente nos preguntamos qué más hacemos, porque la gente sigue sin hacer caso. Y mientras no cambie, pues la pandemia va a seguir de curso natural, ¿sí? O sea, nosotros no vamos a poder cambiar la historia natural de la enfermedad o detenerla mientras no cambie el comportamiento de la gente. Está libre, lo decía el doctor Raúl, está libre, o sea, se está dando el contagio y el virus está dando su gusto de contagiar en medio mundo. La vacuna, bueno, llega, pero ¿en qué tiempo podemos aspirar a tener
la inmunidad de rebaño, y pues estamos hablando yo creo que de 12 meses o no sé cuánto tiempo más. Porque la inmunidad de rebaño se va a empezar a dar cuando tengamos entre el 85 y el 90% de la población vacunada. ¿Cuándo la vamos a alcanzar? Llevamos en el país el 0.15% de la población vacunada. ¿Cuánto nos falta? Bastante tiempo. Entonces, la situación está bastante difícil y el precio tristemente los están pagando otro tipo de población, entre ellos los compañeros trabajadores de la salud. Muchas gracias. Doctor Ricardo Colmenares, usted con su experiencia del día a día también en el ámbito hospitalario, en la primera línea de batalla, ¿qué recomendación? Porque ya decía el doctor de León, decía el doctor Pérez Monsiváis, el asunto es nosotros, la población, el crear conciencia, el asumir nuestra responsabilidad, el ser solidarios, y no lo hemos sido. Y esto está en lo que decía el doctor de León, se ha pagado con vidas. ¿Qué recomendación usted daría como especialista médico, como una persona que está todos los días conociendo una infinidad de casos, atendiéndole la primera línea de batalla, y para que la gente que nos está escuchando más allá de la comunidad de la Facultad de Medicina, el resto de la sociedad que nos va a seguir en esta cápsula, en nuestras plataformas, qué recomendación le haría usted, más que le hagamos caso a la comadre, al vecino, al primo, a un especialista médico como usted? Sí, bueno, gracias. Sí, es muy importante que entendamos que esta enfermedad ha dejado, aparte de malas historias o historias tristes, pues también las oportunidades para reorganizarnos en salud. Necesitamos volver a entender que el tratamiento de las enfermedades deben de ir basadas no nada más en la enfermedad, sino también en la atención del paciente. Y yo me refiero a la atención del paciente cuando tú al paciente le das información con evidencia científica que avale tratamientos adecuados. Me he encontrado pacientes que toman una infinidad de cosas, desde test, desde hidrato de cloral, cosas que dañan la salud y que no mejoran. Y que en lugar de ir con el especialista o ir con el médico para que le proporcionen información que le permita enfrentar esta situación. Este tipo de virus no tenemos ningún antiviral que lo logre controlar. La vacuna va a ser un apoyo, sin embargo, no quiere decir que la vacuna va a solucionar el problema. La vacuna, inclusive, si no se maneja de manera adecuada, puede ser un arma de doble filo, ¿sí? El hecho de que yo me vacune no quiere decir que ya no me voy a cuidar. Al contrario, recordemos que el virus vive en el ser humano. Y en el ser humano es donde muta. Y es donde va a empezar a tener otras cepas que probablemente la vacuna no va a poder controlar. Entonces, mi recomendación es hacia toda la población que se base en la información médica. Estamos haciendo esfuerzos, todas las sociedades civiles, para transmitir información a los compañeros médicos y tengan esta oportunidad de dar a la sociedad lo que se merece: salud y bienestar. Yo quiero hacer dos rondas finales de esta mesa de análisis y hacerles una pregunta en conjunto a los tres. La primera, ya coinciden ustedes con el tema de las vacunas. Y quiero hacerles una pregunta en concreto. Entonces, la vacuna no es la luz al final del túnel, y esto nos permitirá también que la gente diga, como ya me vacuné, pues ya esto se está controlando, que este mensaje llegue, y si de por sí no hemos creado conciencia, entonces el tema de la vacuna puede ser algo que permita relajarnos aún más. Doctor de León, por favor. Yo lo veo, y estamos en Tamaulipas, y conocemos nosotros lo que padeció nuestro estado desde hace más de 10 años con la inseguridad, y hay un símil muy bueno. Cuando alguien me asalta en la calle y me pone una pistola en la cabeza, el invitarlo a que vaya a tomar cursos de deporte y de preparación no le resuelve el problema al ciudadano que le están poniendo una pistola en la cabeza. Esto es, la vacuna no es mala,
como en la inseguridad. Desde luego que hay que hacer espacios para el deporte, pero eso es sembrar a largo plazo en pro de la seguridad. Si a usted lo están asaltando, yo requiero una respuesta inmediata hoy. Y esa respuesta inmediata no es la vacuna. Ojo con lo que voy a decir. Si seguimos el ritmo de vacunación que llevamos hasta el día de hoy, México tardará 8 años en alcanzar la inmunidad de rebaño. ¿Qué quiere decir? Que hay que abrirse. Estados Unidos, que tiene infinitos recursos para aplicar en salud, se propuso vacunar a 100 millones de norteamericanos en 3 meses. Y lo primero que dijo es: yo gobierno solo, no puedo. Voy a convocar a las cadenas más importantes como UPS para que me ayude con su red de distribución, que es súper eficaz en Estados Unidos. Voy a convocar a la principal industria farmacéutica para que me ayude con sus camiones, con sus refrigeradores, con sus contenedores, Walgreens, Walmart, y en 3 meses van a lograr la meta. Aquí hay, al día de hoy, un monopolio, y que por eso no fluye la cantidad de vacunados que deberíamos de tener, y que el día de hoy es el 0.15%, ni un 1%. Comparado con otros países, estamos en último lugar. Por lo tanto, veámoslo de manera positiva. ¿Qué sí se puede hacer? Hay que abrir el juego. Yo me declaro totalmente en contra que se discrimine a los compañeros médicos de los hospitales privados y que sí les mande enfermos, pero no les dé vacuna. Pues eso es una incongruencia del tamaño de Júpiter. Si ellos están atendiendo enfermos, tienen derecho a la vacuna. Aquí no hay médico pobre y médico rico. Aquí hay médico que requiere salud y que requiere ser protegido. Y si les pedimos ayuda para que operaran mujeres embarazadas en la pandemia, también debemos de procurarles que estén inmunizados. Es injusto lo que se hace de decir el sector privado no va a tener derecho ahorita a la vacuna. Y si me la das dentro de 4 meses, esa es la diferencia entre morir y vivir el día de hoy. Y hay muchos compañeros en hospitales privados que también se mueren, porque también queda esa idea de que hay que proteger al que trabaja en el sector público porque ese es vulnerable, y que en cambio el que trabaja en el hospital privado tiene resuelta la vida. Mentira. Hay médicos en instituciones privadas de Tampico que se han muerto de COVID y que hubieran dado todo por tener esa vacuna. Número 2, tenemos que ser generosos para abrir la campaña de vacunación. Y si Estados Unidos reconoció que él no puede solo, nosotros menos. ¿Qué daño le haría que participen las universidades como la Universidad Autónoma de Tamaulipas, las facultades de enfermería, y que de manera totalmente generosa, sin cobrar un solo 5, saldrían nuestros muchachos a vacunar para alcanzar el mayor número de mexicanos en el menor tiempo posible? Porque la meta se puede lograr en 8 años, claro que sí, y todos los que se van a estar muriendo mes tras mes por no haber recibido la vacuna. No es lo mismo recibir la ayuda hoy que darme la ayuda dentro de 3 años. No tiene el mismo valor significativo. Así que una meta tan grande como es un país de la población que tiene nuestro México, requiere la participación de todos los sectores. Nos hacen falta manos para poder cumplir con esa meta de vacunación. Muchas gracias, doctor. Doctor, bien, doctor Pérez. en relación a esto de la vacuna, recordemos los que nos dedicamos a esto de la salud pública, y bueno, todos los médicos en general sabemos que hay varios niveles en los que nosotros podemos contrarrestar una enfermedad. Y la primera parte es la educación para la salud, que eso es con lo que se ha estado trabajando, ¿sí? El diagnóstico oportuno, esa es otra de las cosas que hemos hecho. Y el tratamiento oportuno, no hay un tratamiento como tal, ya lo decía el doctor Colmenares, pero bueno, finalmente se está haciendo. Y la vacuna es otro de los elementos que tienen que ver con esto, que se llama protección específica. Entonces, la suma de estas 4 actividades dentro de lo que es los niveles de prevención de la enfermedad, se han estado realizando. La vacuna viene a sumarse a esto, pero no es la panacea. Ya hablábamos los tiempos para dar cobertura a la población. Entonces, una cosa va ligada con la otra. Tenemos que seguir haciendo diagnóstico oportuno. ¿Por qué razón? Porque tenemos que identificar a los enfermos para cortar la cadena de transmisión. Esa es una. Tenemos que seguir educando a la gente para que utilice las medidas de prevención. Eso nunca lo debemos dejar, aún sean vacunados, aún hayan padecido la enfermedad, ¿sí? Tenemos que seguir
capacitándonos o teniendo la capacidad en el caso de las instituciones para atender a los pacientes y que el paciente tenga buen pronóstico de vida y de función, ¿sí? Y viene lo de la vacuna, tenemos que hacer la estrategia correspondiente para que al más corto plazo logremos la cobertura tan deseada, porque ahorita pensaba, si vamos a necesitar 100 millones de vacunas, a lo mejor de aquí a un año nomás vamos a necesitar 95, porque los otros 5 millones ya se murieron. Ya no les llegó la vacuna oportunamente. Suena de una manera muy sarcástica, pero esa puede ser nuestra realidad. ¿Cuántos de la lista de espera, lo voy a llamar, que no debería de existir una lista de espera, se van a morir de aquí a que les llegue el toque? Yo en lo particular, a mí me preguntan, ¿te vas a vacunar? Sí, ojalá Dios quiera y me conserve para cuando me toque. Porque esa es nuestra realidad actual con lo que empezó la estrategia. Entonces, retomando la parte esencial de esto son varias actividades. La vacuna no es la panacea, es la suma de todas, que no la debemos de dejar. Si queremos nosotros cortar la cadena de transmisión e intervenir en la historia natural de la enfermedad, tenemos que seguir con estas 4 actividades que forman parte de los niveles de prevención primaria y secundaria. Muchas gracias, doctor. Así es. Doctor Colmenares. Confirmando lo que dice el doctor Héctor, cortar la cadena de transmisión de la enfermedad debe de tener una estrategia que no nada más esté basada en la vacuna. La educación a la salud y la importancia que tiene la atención primaria de esta va a permitirnos salir adelante de esta pandemia, como se han salido en otras ocasiones en el mundo. La gripe española dejó 20 millones de muertos, ahorita llevamos 1 millón en todo el mundo. Entonces, tenemos que tener esa estrategia y, sobre todo, tener muy en cuenta que la vacuna no te va a liberar a ti de tu responsabilidad de guardar con tu cubrebocas, con tu distancia y con tu cero de manos, seguir con este protocolo que puede sí ayudar a disminuir la transmisión del virus. El virus vive en las personas, no vive habitualmente en lugares que no tengan células, ¿verdad? Entonces nosotros somos los responsables de que esto se esté transmitiendo y transmitiendo y transmitiendo. Ayer fui a ver a una persona en su casa y le digo, pero no tiene cubrebocas. No, es que ya lo tengo yo y lo tiene mi esposo. Sí, es correcto, pero el virus se está retransmitiendo en ustedes y se está modificando y utilizando todo su mecanismo celular para modificarse también. Entonces, debemos de tener bien en cuenta que la vacuna no va a ser el motivo para que nosotros bajemos la guardia y ya no nos cubramos o ya no nos protejamos como lo estamos haciendo. Así es. Sí. Y por último, para concluir este panel de expertos, hace algunas semanas en Reino Unido se presenta una variante de este virus y bueno, de todos los estados del país justamente llega recientemente a Tamaulipas, a Matamoros específicamente, esta nueva variante. Entonces se nos presenta un escenario también más complicado aún. ¿Cuál es la proyección de la evolución que pueda tener esta nueva variante del virus y qué efectos inmediatos puede tener en nuestra salud aquí en nuestro estado y en esta región, en la zona sur? Yo te quiero felicitar, Pepe, por tu oportuna intervención. Lo dijiste en los términos científicos más correctos. Es una variante. De repente en algunos medios dicen, es una nueva cepa. No es lo mismo una mutación que una variación que una cepa. Tú lo dijiste de manera correcta. A nosotros no nos sorprende, pero sí nos preocupa. ¿Por qué digo no nos sorprende? Porque el doctor Colmenares lo citó. ¿Qué hace un virus? Su única función en el universo es sobrevivir. Lo que tenga que hacer para sobrevivir. Como es muy pequeño, 125 nanómetros de diámetro, tiene que parasitar a una célula humana y a veces se reproduce 10,000 veces en una sola célula antes de matarla, ya que sacó sus copias en un fenómeno que se llama replicación y que se mide a través de un estudio que se llama carga viral. Ya entonces, ¿para qué le sirve? Y así se la lleva con las células epiteliales de nariz, garganta, pulmones, y eso hace un virus.
Pero entre más tiempo pasa, el virus aprende las trampas que le va poniendo el sistema inmunológico y presenta variaciones, como si yo tuviera una caja fuerte en la caja y ahora le cambio 2 numeritos, ya no son los mismos, sigue siendo la misma caja fuerte, pero la combinación ya no es igual. Eso está ocurriendo y digo que no nos sorprende porque el virus de la gripa eso hace, el virus de la influenza también, el virus del SIDA también. Por eso la vacuna de la influenza no sirve la de todos los años. Hay que ir a la nueva, pues porque hay una nueva combinación y hay que jugar a esa apuesta microbiológica que se está dando. Entonces, lo importante de esta variante, como atinadamente mencionó Pepe, es que surgió en Inglaterra, ojo, en un paciente inmunocomprometido. Y el paciente inmunocomprometido es una presa más fácil, más vulnerable para COVID. Tan es así que lo mató al paciente, pero en lo que lo mataba le alcanzó para modificar la estructura original y la modificó precisamente en una proteína que tiene forma de pico, que pico en inglés es spike, por eso se dice proteína S, por ese spike, y ahí estuvo la modificación. ¿Y eso qué? Pues que en vez de tener que bajar hasta la parte más profunda del pulmón, ahora se puede quedar estacionada en la nariz y en la garganta. Y entonces es más fácil que cuando yo hablo, estornudo, toso, pues esté derramando por todos lados a este agente. Entonces, ojo, esta variante no mata más, pero su velocidad de transmisión se aceleró. Entonces, en Inglaterra en septiembre se documenta esta primera variante. Para el mes de noviembre, 2 meses después, el 25% de los pacientes infectados en Inglaterra ya tenían esta variación. Y un mes después, en diciembre, 70%. En solo 3 meses. De ese tamaño es la importancia de que damos la campana a sonar en Matamoros cuando dicen, aquí hay un caso. No es un ciudadano mexicano y eso no tiene nada que ver, de donde sea, tiene la afectación. Venía originalmente de África, tomó un vuelo en Ámsterdam, de ahí llegó a la Ciudad de México y a través de un vuelo nacional llegó a Matamoros. Gracias a que la empresa donde él labora exige en su protocolo la prueba, se realizó. ¿Y si no? Y si no hubiera trabajado en esa empresa, y si no se hubiera hecho, hablaríamos de una tragedia epidemiológica para Tamaulipas, porque la realidad es que venga del país que venga, aterrizó en Matamoros, dio positivo y tenía esa variación. Afortunadamente, como dijo el doctor Pérez Monsiváis, la Secretaría de Salud hizo lo que tenía que hacer, rastrear a los 44 pasajeros que venían en ese vuelo doméstico. Oye, ¿y el de Ámsterdam a México? Ese no le toca a Tamaulipas, pero también se tendría que hacer lo propio con todos esos pasajeros, que era un avión mucho más grande, y no me quiero imaginar si ese pasajero fue al baño y después alguien entró y agarró la manigueta, pues el riesgo está. No tenemos la evidencia para decirlo, pero sí tenemos que estar muy alertas, sí tenemos que poner atención. Países como Japón no permite que entre cualquiera a decir, ya vine porque quiero conocer Tokio. No, señor, usted tiene que llenar un formato, me tiene que comprobar que usted es negativo y todavía si está sospechoso tienen pequeños hoteles en donde a uno lo pueden encuarentenar para ver si efectivamente es negativo y entonces ya puede entrar a Japón. Me dicen que a partir de esta semana Estados Unidos va a aplicar una política similar y que si yo no demuestro mi PCR negativa no voy a poder ir ni al Target. Y entonces se está apretando y nosotros pues resulta que somos abiertos al mundo, que venga de Guatemala, de Nicaragua, pues obviamente que nuestro riesgo es mayor. Siento que estamos vulnerables. Otra vez, no nos sorprende porque eso hacen los virus, pero sí nos preocupa por la velocidad. Si ya ahorita hablaba yo de que en un día hay 15,000, 16,000 positivos nuevos y se suelta esta variante que tiene esa agilidad, pues es de verdad ponernos en manos de una amenaza inminente. Doctor. Muy bien, sí, esto que menciona, un poco complementando, si la variante antigénica que nosotros tenemos circulando en el país, una persona puede contagiar 3, 4 gentes. Esta que platica el doctor puede contagiar 7, 8 y hasta 9 personas. Ese es el problema. La variación antigénica se presente ocurre porque en los virus y particularmente en el coronavirus hasta 2 y 3 ocasiones por mes va variando.
Pero ha habido algunas trascendentales, como por ejemplo en España. En el verano en España hubo una variante antigénica que disparó el número de casos. En Japón tuvieron otro caso. Y ahora en el Reino Unido, esta vez 117 que la detectaron. Por fortuna, digo, dentro de lo malo, no es más mortal, ¿sí? Pero sí es más contagiosa. Entonces, figúrense ustedes que yo hablaba hace un momento, estamos pagando el precio de los festejos de diciembre con lo que teníamos regularmente. Imagínense que se disperse a la velocidad en que lo platican ellos en nuestro país. No sé qué vamos a hacer, porque hasta el momento la ocupación hospitalaria está llegando al tope. ¿Sí? 1 y 2, las defunciones ya se están dando. A nosotros nos toca la parte triste de enterarnos que fallecen en los coches, en las ambulancias, en las casas, afuera del hospital. Inclusive nos toca ir a cumplir esa triste función de llenar el certificado para darle un trato humano a esa persona que falleció tristemente con eso. Entonces, esto, ojo, es un peligro. Se hizo, pero así como lo vimos cuando en el inicio, en Wuhan, China, y se fue acercando, hasta que nos llegó. Ahorita ya nos llegó. ¿Sí? Y como bien dice el doctor Raúl, no sé, eso es en Tamaulipas, ¿cuántos pacientes dispersaron ya en el país? Nosotros estamos volteando a ver a Ámsterdam, pero a lo mejor llegó a Veracruz y Veracruz vino aquí, o llegó a Nuevo León, o llegó a San Luis Potosí. Entonces, la manera de cómo se realiza la vigilancia epidemiológica y si es endeble en algunos estados de la República, no necesitamos voltear a ver a Matamoros, porque puede ser en Tampico, puede ser en Madero, en Ciudad Victoria, o sea, alguien que venga, ¿sí? Una transmisión interior del país, no una transmisión internacional. Entonces, la situación está bastante difícil. Y también el comportamiento, cierro con este comentario, me viene a la mente y vengo un poco inquieto. Ya vamos a retirar a los pasantes de servicio social de todas nuestras unidades de salud nuevamente, se van 45 días, ¿sí? Para aislarlos, porque tuvimos un caso en Nuevo Laredo de 2 pasantes de servicio social que se fueron a una fiesta a Laredo, Texas. ¿Y saben dónde están estas jóvenes? En Laredo, Texas, intubadas con coronavirus. Entonces tenemos un problema muy serio en la movilidad. O sea, ya hablamos de la transmisión, la movilidad, la inconsciencia de la población joven, como no tienen un cuadro ni moderado a veces muy leve, creen que no pasa nada. Pues sí pasa. Ya tenemos esos 2 ejemplos de algunos pasantes de servicio social, no de la UAT, ¿sí? De alguna otra institución que están intubados en Laredo, Texas. Doctor Coronades. Pues ratificando lo que comenta el doctor de León y el doctor Héctor, no es más letal esta variante, más transmisible sí, requiere entonces de que nosotros tengamos más conciencia de que debemos de seguir los protocolos de aislamiento. En ocasiones las personas cuando van a mi consultorio y tienen positivo el estudio, se les tiene que dar un tratamiento sintomático, porque no hay un tratamiento para el virus, pero también decirles que deben de guardar su aislamiento en su casa, mínimo 10 días, pero todos los que habitan en esa casa. Y es algo importante porque inclusive, yo les digo, el virus va a vivir en tu casa no un mes, 3, 4 meses, porque tú mismo te lo estás transmitiendo a tus mismos familiares. Tristemente, como dice el doctor Héctor, historias donde fueron a festejar a la mamá y el hijo tenía la infección, la mamá muere, una trabajadora del hospital donde yo trabajo, muere la mamá y muere un hermano. Entonces, tomar conciencia de que no es que les echemos miedo, es que esta es una realidad. Y si echar miedo salva vidas, pues bueno, hay que tener conciencia de lo que estamos nosotros haciendo. Esto. Les agradezco infinitamente la participación y la presencia del doctor Raúl de León, doctor Pérez Monsiváis, doctor Ricardo Colmenares. Gracias. Y aquí está el mensaje. Son especialistas de la salud. Este es el punto de vista científico para que
nosotros vayamos a hacer conciencia, seamos más solidarios y no está dominada la pandemia. No hemos dominado a este virus. Les agradecemos a los especialistas de la salud en esta mesa de análisis. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.